Padezco una extraña enfermedad que me hace morir una y otra vez. Solo al sellar un contrato con un que me trate con sinceridad, puedo escapar de este ciclo y ascender a la inmortalidad. Sin embargo, el orco que elijo en cada vida termina, curiosamente, volcando su lealtad hacia mi hermana mayor, Sue, con una devoción absoluta. En la antepenúltima vida elegí a un poderoso hombre pez, pero me despreció por no ser lo bastante delicada, y se enamoró de Sue a primera vista, incluso durante el torneo de la secta. Para proteger a Sue de una calamidad, me vio sin pestañear, como otros me despedazaban, y así me obligó a empezar otra vida, ya que el hombre pez me despreció. En la siguiente vida elegí al tigre blanco que Sue había escogido antes. La lealtad del clan tigre blanco era justo lo que más ansiaba, pero ¿quién iba a pensar que tras sellar el contrato con el tigre blanco, sí, era verdaderamente leal? Solo que, como siempre, su lealtad era hacia Sue. Para romper el contrato conmigo, no dudó en arrancarse una garra, con tal de matarme con sus propias manos. Antes de morir, le pregunté con resentimiento: si no estabas dispuesto, ¿por qué no lo rechazaste desde el principio? Él solo me miró con frialdad. En ese momento solo necesitaba a alguien que pudiera sacarme del campo de bestias. Sue estaba a un lado. Él pensaba llevarme consigo, pero tú te me adelantaste. Si no hubiera sido por ti, habría sellado el contrato con él. Morí con los ojos abiertos, llena de rencor. Y después, renací una y otra vez. Esta vez juré, jamás volveré a elegir a Sue, que tuviera la más mínima relación con Sue. Deambulaba de un lado a otro entre las bestias, pero durante mucho tiempo no encontré a nadie adecuado. Mi padre me miró. Ain, ¿todavía no hay ninguno que te convenza? Creo que tanto la sirena como el tigre blanco son buenas opciones. El clan de las sirenas posee una fuerza formidable. Tras sellar el contrato, tu cultivo, sin duda dará un gran salto. El tigre blanco ya porta sangre de bestia divina, letal y decisivo en combate, equilibrado tanto en ataque como en defensa. Él tampoco se queda atrás. Negué con la cabeza con desesperación. Ya los probé en mis 2 vidas anteriores. Es cierto que ambos son muy poderosos, pero precisamente por eso mis muertes fueron terribles. Padre suspiró. Pero si esta vez no eliges, tendrás que esperar otros 4 años. 4 años no parecen mucho, pero para nosotros, los cultivadores espirituales, son suficientes para marcar una enorme diferencia. Padre siempre ha dicho que no tiene otros descendientes, y que el puesto de jefe del clan será mío algún día. Pero este mundo siempre venera a los fuertes. Aunque padre esté dispuesto a cederme el puesto, yo también debo tener la fuerza necesaria. La sirena y el tigre blanco son justamente las bestias que él buscó con esmero para mí. Elija a quien elija, será un gran apoyo. Los demás hombres bestias son bastante comunes. Esa es también la razón por la que en mis 2 vidas anteriores terminé eligiendo entre estos dos. Solté un suspiro, pero para no volver a repetir los mismos errores. A estos 2 hombres bestia no puedo elegirlos jamás. Di una vuelta a punto de decidirme, y extendí la mano hacia un león dorado a mi lado, cuando de pronto mi muñeca fue atrapada por una cola fría y resbaladiza que se enroscó con fuerza. Al mismo tiempo, una voz resonó en mi mente. Ya basta, me tienes furioso. ¿Acaso sabes elegir una bestia espiritual? Bajé la cabeza sorprendida, y vi una pequeña serpiente de color negro azabache, alzando la cabeza con orgullo, y clavando en mí sus pupilas doradas y verticales, mirándome con frialdad. ¿Qué miras? ¿Acaso no soy mejor que esos 2 pequeños adorables? Elígeme a mí. No quiero volver a reencarnar contigo. Miré a mi alrededor. Tras confirmar que era él, me corté la yema del dedo y dejé que la sangre cayera sobre su frente. Las marcas del contrato aparecieron en el aire. El contrato quedó sellado. Sin embargo, esta pequeña serpiente seguía siendo solo una serpiente. En teoría, tras completarse el contrato, el alma naciente de la bestia debería transformarse de inmediato. Con aire altivo, se deslizó por mi brazo, hasta llegar a mi hombro y enroscarse allí, sacando la lengua. ¿Qué miras? Este señor aún no se ha recuperado del todo. Por supuesto que no puedo adoptar forma humana. Mi padre, al ver que había hecho contrato con algo que parecía una serpiente pequeña sin rastro de energía espiritual, negó con la cabeza, resignado. Como en vidas pasadas, llegó el turno de que apareciera la hermana mayor. Había perdido a sus padres desde muy pequeña, y fue acogida en mi familia. Mis padres siempre la trataron igual que a mí. Sue era de una belleza extraordinaria. En cuanto dio un paso al frente, instintivamente llevé la mirada hacia la pequeña serpiente sobre mi hombro, como si hubiera leído mis pensamientos. Resopló suavemente en mi mente. Este tipo de mujer no es digna de mi atención. Solo esos 2 imbéciles se dejarían embaucar hasta perder la cabeza, y al final estarían dispuestos a morir por esa mujer. Al decir esto, pareció recordar algo. Apretó los dientes con rabia. Tu maldita posición del núcleo espiritual, idéntica a la mía, provocó que fuéramos forzados a quedar ligados al ciclo de vida y muerte. Este señor incluso reencarnó contigo en 2 vidas, y en ambas ocasiones fue justo cuando yo estaba a punto de alcanzar la gran consumación y ascender. Es verdaderamente exasperante. Yo tampoco entiendo qué está pasando. Pregunté con cautela en mi interior. No habrás venido a vengarte de mí, ¿verdad? Aunque diga eso, lo conozco bien. Jamás haría algo así. Si me matara, tendría que renacer conmigo otra vez. Así que no solo no me matará, sino que además tendrá que protegerme. Al pensar en eso,
No pude evitar soltar una risita. Al girar la cabeza, me encontré con su expresión orgullosa de siempre. La pequeña serpiente alzó la cabeza con altivez. Este venerable no se rebajaría a hacerte nada. Luego dirigió la mirada hacia Sue, con un deje de malicia. Dices que esta vez no elegiste ni a la sirena ni al tigre blanco. Entonces, ¿a quién elegirá Sue? Yo también tengo curiosidad. En las 2 vidas anteriores, yo elegía primero y ella se quedaba con lo que sobraba. Por eso creían, que si yo no me hubiera adelantado, Sue los habría elegido sin duda. Esta vez, a ambos, se los dejaré a ella. ¿A cuál preferirá en realidad? Sue se plantó frente a la sirena y al tigre blanco, con expresión vacilante. Y las 2 bestias, tenían los ojos llenos de expectación. Ambos poseían gran talento y excelente cultivo, además de una apariencia sobresaliente. Ser elegidos por ella, naturalmente los llenaría de alegría. Pero una persona solo puede vincularse por contrato con una bestia espiritual en su vida. Ella debía, de entre los 2, elegir a uno. El tigre blanco tenía facciones frías y severas, y una figura erguida. La sirena poseía una belleza hechizante, con un aura suave y seductora. Sue solo dudó un instante, antes de señalar al tigre blanco. Te elijo a ti. Justo cuando iba a cortarse la yema del dedo, la sirena a su lado le tiró del vestido. Señorita, elíjame a mí. Soy muy fuerte. Puede protegerte. Mirándolo tan servil, en ese estado, no pude evitar recordar la antepenúltima vida, cuando por Sue, me empujó a la muerte, con aquella expresión fría e indiferente. La ira empezó a hervirme por dentro, y de inmediato resonó en mis oídos la voz despectiva de Heu Hyou. Ese pez muerto no es más que alguien al que solo miraste porque estabas ciega en tus 2 primeras vidas. Ni siquiera una sola escama mía puede compararse con él. No son más que unos ingratos. Viles don nadie. Cuando tu cultivo aumente en el futuro, solo tendrás que exterminarlos. Heu Hyou siseó, y soltó un resoplido frío, con el rostro lleno de desprecio. Mientras tanto el hombre pez seguía mirando ansioso a Sue, apresurándose a recomendarse a sí mismo. Aunque este tigre blanco es feroz, puede que no sepa tratar con delicadeza a una dama. Yo soy poderoso, y sin duda ayudaré a la joven a elevar aún más su cultivo. Los ojos del tigre blanco, llenos de ferocidad, se clavaron en Sue. ¿De verdad va a elegir a este pez de hielo? Nuestra raza tigre es el rey de todas las bestias, nacida para la matanza. Mientras despierte la sangre Genjin, podrá desafiar al cielo y cambiar su destino. Mucho más fuerte que este demonio pez. La escena de las 2 bestias disputándose el favor, hizo que las hermanas del clan se asomaran curiosas. Sue parecía algo desconcertada. Suspiró suavemente. En realidad, ambos sois muy fuertes, pero los humanos solo pueden contraer un pacto con una bestia en la vida. De verdad no sé cómo elegir. De pronto alzó la mirada hacia mi hermana menor. Si fueras tú, ¿cómo elegirías? En cuanto terminó de hablar, todas las miradas se clavaron en mí al unísono. Si no hubiera vivido las 2 primeras vidas, temo que pensaría que Sue solo está pidiendo ayuda sin más. Solo ruego no volver a convertirme en una pieza más de su juego. Curvé los labios en una leve sonrisa. En algo así, ¿cómo podría meterme? Hermana mayor, elige según lo que más te guste. Sue ladeó la cabeza y reflexionó un momento. Luego volvió a señalar al tigre blanco. Te elijo a ti. Después miró a la sirena, con un tono alegre. Tú también eres excelente. Seguro que alguna de las hermanas del clan te escogerá. La mirada de la sirena se ensombreció, y pronto otras hermanas se la llevaron, tras que Sue sellara el contrato con el tigre blanco. El tigre blanco logró adoptar forma humana. De inmediato tomó a Sue de la mano y caminó hasta quedar frente a mí. Me miró fingiendo inocencia. La pequeña serpiente negra enroscada en mi hombro. Esta serpiente, sí que es especial. Si la hermana menor no se la hubiera llevado, hasta yo me habría sentido tentada. Heu Hyou simplemente movió con indiferencia la punta de la cola, y barrió el aire. Ni se molestó en prestarle atención. Yo estaba muy satisfecha. En mis 2 vidas anteriores, Sue dijo exactamente lo mismo. Apenas abrió la boca, mi bestia contratada la miró con expectación. Hermana mayor, ¿no temes que tu bestia se ponga triste al oírte decir eso? Tras decir eso, miré al tigre blanco con fingida compasión. El rostro de Sue se tensó levemente, pero enseguida me dedicó una sonrisa inocente. Hermana menor, solo estaba elogiando a tu pequeña bestia con buena intención. Naturalmente yo he elegido al mejor. A continuación, todos los miembros que hayan sellado contrato deberán quedarse en el clan para fortalecer su afinidad con su bestia. Pero Heu Hyou dijo. No es necesario. Las 2 veces moriste a manos de esos 2 hombres bestia. En el fondo, todo se reduce a que no eras lo bastante fuerte. Alzó su pequeña cabeza de serpiente. En sus pupilas verticales había un atisbo de desdén. Todo miedo nace de la falta de poder. En esta vida, Ain, debes cultivar por ti misma. No dependas de los hombres bestia. Si confías en una montaña, la montaña cae. Si confías en otros, acabarán huyendo. Yo me aseguraré de verte volverte fuerte. Para mi sorpresa sentí que tenía toda la razón, así que pedí a mi padre que me permitiera ir al campo de pruebas del clan para entrenar. Mi padre mostró una expresión de satisfacción al oírlo. Buena chica, que puedas pensar con tanta claridad. Está muy bien. Heu Hyou y yo entramos juntos al campo de pruebas. Aquí abundan las bestias demoníacas y las criaturas extrañas. Antes de partir, mi padre me advirtió que con mi nivel actual, solo debía moverme por la zona exterior del campo de pruebas. Recordé cuidadosamente sus palabras. Al principio todo marchaba bien, pero pronto noté que algo no iba bien. Aunque Heu Hyou aún no había tomado forma humana, su velocidad era increíble. Cada día salía a pasearse por su cuenta, y regresaba arrastrando tras de sí a un grupo de bestias demoníacas de alto nivel. Yo pasaba los días huyendo por mi vida en el campo de pruebas, mientras Heu Hyou se enroscaba
estaba tranquilamente en lo alto de un árbol, y aún tenía tiempo de transmitirme sermones. Solo quien soporta los mayores sufrimientos puede convertirse en alguien superior. El esfuerzo que haces ahora te será recompensado 10 veces en el futuro. Lo miré con rabia. Entonces, ¿por qué tú no te esfuerzas? Hugh Hyou sacó la lengua, y me miró con expresión inocente. Tengo una enfermedad extraña desde pequeño. El médico dijo que tengo el estómago delicado, y que no puedo soportar penalidades. De todos modos, compartimos el cultivo. Si tú te haces más fuerte, yo naturalmente también me vuelvo más poderoso. Que tú cargues solo con el sufrimiento. Es mejor que los dos suframos juntos, ¿no? Quise rebatir, pero me interrumpieron las bestias demoníacas que se acercaban por detrás. En el campo de pruebas, los demás como mucho aguantaban 10 o 15 días antes de salir, pero Hugh Hyou y yo permanecimos allí un año entero. Las bestias del campo de pruebas ya habían pasado todas por mis golpes. Al principio, eran ellas las que me perseguían. Ni siquiera me atrevía a dormir tranquilo. Con solo cerrar los ojos, podía saltar una bestia. Poco a poco, huir empezó a resultarme cada vez más fácil, pero Hugh Hyou no lo soportaba. Decía que huir no servía de nada, que había que enfrentarse de frente a las bestias del elemento madera. Así que yo, día tras día, acababa apaleada por las bestias, llena de moretones. Hugh Hyou jamás supo lo que era mostrar compasión. Decía que ante sus ojos no había diferencia entre hombres y mujeres, solo entre fuertes y débiles. Y así, por las bestias, fui golpeada durante varios meses enteros. Ni siquiera tenía claro si me había vuelto más resistente o si mi fuerza realmente había aumentado. Poco a poco, empecé a contraatacar, hasta el día en que salí del campo de pruebas. Las bestias del reino secreto estaban más emocionadas unas que otras. Incluso arrastraron varias presas, para que me las llevara y comiera, como si estuvieran despidiendo a una calamidad. Después de haber pasado tanto tiempo allí dentro, al ver esa escena, incluso me dio un poco de pena marcharme, pero no tuve tiempo de montar una despedida emotiva con ellas, porque el leopardo demoníaco que iba al frente, me dio una patada y me sacó del campo de pruebas. Mi padre llevaba rato esperándome fuera. Al verme aparecer, se le notó claramente el alivio. Ain, ¿por qué tardaste tanto en salir de ahí? Apenas terminó de hablar, la hermana mayor asomó la cabeza por detrás de él. La hermanita ha tardado tanto en salir. Seguro que se ha vuelto más fuerte, ¿no? La miré, sonreí levemente y asentí. Más o menos. Mis palabras la hicieron reír. En cambio, el tigre blanco a su lado no dijo nada. No te preocupes. Me esforzaré en cultivarme para protegerte. Tú no tienes que hacer nada. No soy como ciertos hombres bestia inútiles, que obligan a su dueña a jugarse la vida. Mi padre le lanzó una mirada indiferente. Vámonos, regresemos primero a casa. Al volver a casa, lo primero que vi a lo lejos fue la sirena que debería haberse vinculado con una de las hermanas del clan, que en ese momento esperaba en silencio a Sue. Sue bajó la mirada. Iré a verlo. La última vez no lo elegí, así que ha estado siguiéndome todo el tiempo. El tigre blanco mostró de inmediato una expresión feroz. Sus ojos de tigre se abrieron de par en par. Eres demasiado blanda. Déjame ir a echarlo. No hace falta. Iré a hablar con él y listo. Yo me quedé donde estaba. Hugh Hyou estaba enrollado en mi muñeca, disfrazado como un brazalete negro. Transmitió su voz con frialdad. Maldita falsa. Después de un buen rato, Sue regresó por fin. La sirena se marchó con expresión abatida. 3 días después, ocurrió un gran acontecimiento en el clan. Ese gran acontecimiento era la competición anual de bestias espirituales de la familia. Es el momento de poner a prueba a los jóvenes del clan y su vínculo con sus bestias contratadas, tanto en compenetración como en fuerza, y también un verdadero campo de batalla para definir el estatus dentro del clan. En mis 2 vidas anteriores, siempre fue en esta competición donde, derrotada miserablemente por la distracción de su bestia contratada, se convirtió en el hazmerreír de todo el clan, y dejó a mi padre completamente deshonrado. El campo de combate hervía de gente. Sue vestía un etéreo vestido blanco, de pie en el centro de la arena, como una doncella celestial de los 9 cielos. El tigre blanco a su lado imponía con su porte, irradiando por todo su cuerpo una afilada aura de metal gen. Con un rugido contenido, sacudió el ánimo de todos los presentes. La señorita Sue hace honor a su talento celestial. Haber logrado un contrato con un tigre blanco tan poderoso. Así es, ese tigre blanco seguramente ya está en el pico del tercer rango. El primer puesto de esta competencia será sin duda suyo. Al escuchar los elogios a su alrededor, Sue mostraba una sonrisa humilde, aunque su mirada se deslizaba sutilmente hacia mí. Dijo con voz suave: hermana menor, acabas de salir del campo de pruebas, y esa pequeña serpiente parece otra vez. Si no te sientes bien, quizás sería mejor que renunciaras. Todos lo comprenderán. Al fin y al cabo, la seguridad es lo primero. El tigre blanco a su lado incluso habló con voz humana. Con los ojos llenos de desprecio. Eres demasiado bondadosa. Una débil como ella, que contrató a una basura, no tiene derecho alguno a estar aquí. Esa anguila negra insignificante. Me temo que no resistiría ni uno solo de mis rugidos. El brazalete de jade negro en mi muñeca se agitó levemente. La voz perezosa de Hugh Hyou estalló en mi mente. A este gato idiota se le aplastó el cerebro con una puerta o qué. ¿A quién llamas anguila negra? Ain, ve, y rómpeles los dientes por mí. Le acaricié las escamas para tranquilizarlo, indicándole que se calmara un poco. Gracias por tu preocupación, hermana mayor. Subí paso a paso a la arena. Su expresión era serena, pero ya que se trata de un duelo, naturalmente no hay motivo para acobardarse antes de combatir. En los ojos de Sue brilló un atisbo de desdén. Luego se cubrió los labios y soltó una risita. Ya que la hermana menor insiste, entonces que sea solo hasta marcar el punto. Tigre blanco, luego sé un poco más suave. No vayas a herir
a la hermana menor. El tigre blanco soltó un bufido frío. Por consideración a Aer, te concederé 3 movimientos. El árbitro dio la orden. Comienza el combate. Los espectadores negaron con la cabeza, como si ya vieran el momento en que el tigre blanco me saldría volando de un golpe. El tigre blanco permaneció en su sitio con arrogancia. Ni siquiera activó su aura protectora. No invoqué a Heu Hyou, sino que simplemente giré un poco la muñeca. Durante aquel año en el campo de pruebas, en los días en que era perseguida por bestias demoníacas de alto nivel, aprendí una verdad. Menos palabras inútiles. Actuar de inmediato. ¡Boom! Las losas de piedra azul bajo mis pies estallaron de golpe. Mi cuerpo salió disparado como una flecha soltada del arco. Las pupilas burlonas del tigre blanco se contrajeron al instante. Era evidente que no esperaba que yo, una cultivadora espiritual, fuera incluso más rápida que una bestia demoníaca de viento. Antes de que pudiera reaccionar, ya me había acercado a su cuerpo, sin técnicas espirituales llamativas. Solo un movimiento forjado en incontables luchas a vida o muerte. Un puñetazo directo, que se estrelló con violencia contra el puente de su nariz, acompañado de un grito desgarrador. Aquel imponente tigre blanco salió volando como una cometa sin hilo, y fue lanzado directamente fuera de la arena, estrellándose con fuerza contra un pilar de piedra a lo lejos, levantando una nube de polvo. El lugar entero quedó sumido en un silencio sepulcral. La sonrisa en el rostro de Sue se quedó rígida. Seguía manteniendo el gesto de cubrirse la boca. Resultaba ridículo y hasta cómico. Yo estaba de pie en el centro de la arena. Soplé el polvo de mi puño, y dije con calma, gracias por la concesión. Parece que los 3 movimientos del hermano Baigu fueron una concesión de lo más generosa. Heu Hyou se burlaba sin parar en mi mente. Jajajaja. ¿Viste la expresión de ese gato idiota? ¡Qué satisfacción! Demasiada satisfacción. Pero, Ain, ese puñetazo de antes se te quedó un poco alto. Si hubiera bajado 3 pulgadas más, le habrías dislocado la mandíbula de un golpe. El árbitro se quedó atónito un buen rato antes de reaccionar. Y anunció tartamudeando. ¿La ganadora? Ain. El público estalló al instante. Dios mío, no estaré viendo mal. La joven señorita mandó volando al tigre blanco de un solo puñetazo. Ni siquiera usó a su bestia espiritual. ¿Qué clase de fuerza monstruosa es esa? Mi padre estaba sentado en la tribuna, tan emocionado que hasta la barba le temblaba. Con los ojos llenos de orgullo, Sue bajó del estrado corriendo, pálida como el papel, para comprobar las heridas del tigre blanco. El tigre blanco estaba magullado con la cara hinchada, y se quejaba entre sollozos. Ella hizo trampa. Seguro que usó algún artefacto despreciable. ¿Cómo podría un cultivador espiritual tener tanta fuerza? Sue le acarició la cabeza con expresión afligida. Cuando giró la cabeza para mirarme, tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Hermana menor, solo era un combate. ¿Por qué tuviste que golpear tan fuerte? El tigre blanco solo estaba dejándote atacar sin defenderse. Aún no había dicho nada, cuando de pronto surgió una voz fría entre la multitud. La señorita Su tiene razón. La joven señorita es realmente despiadada. Esto ya es no tener ningún respeto por la hermandad entre compañeros. Todos se volvieron hacia donde venía la voz. Solo vieron al hombre pez acercarse con el rostro sombrío. Aunque no fue elegido por Sue, seguía apostado no muy lejos como un guardia personal. Miró al tigre blanco herido, y en sus ojos brilló un atisbo de celos, aunque predominaba la ferocidad con la que intentaba agradar a Sue. Luego giró la cabeza para mirarme. El vapor de agua lo envolvía, emanando una clara intención asesina. Ya que la señorita mayor es tan poderosa, ¿por qué no me permite probarlo en persona? Esto es claramente una batalla por turnos. Heu Hyou soltó una risa fría. Mira, ahí viene otra vez este lamebotas. En las 2 vidas anteriores ya era así. Por esa mujer, ni siquiera usaba el cerebro. Miré al hombre pez, y una frialdad se agitó en mi interior. En la vida pasada, fue con esa misma fachada de falsa rectitud que, para proteger a Sue, me empujó al abismo. ¿Quieres salir en su defensa? Levanté una ceja. El hombre pez resopló con frialdad. Simplemente no soporto ver a alguien abusar de su poder para intimidar a otros. Muy bien, curvé los labios en una sonrisa, sin rastro alguno de miedo en mis ojos. Ya que quieres pelear, entonces ven, pero esta vez, no pienso contenerme en absoluto. El hombre pez saltó de un brinco a la arena. En su mano se materializó un tridente. Los elementos de agua alrededor se congregaron frenéticamente. El aire se volvió húmedo y denso. Ain, ten cuidado. La voz de Heu Hyou sonó inusualmente seria. Aunque este pez muerto no sea muy listo, su fuerza sí que se acerca al 4.º nivel, y las técnicas de agua destacan en el combate prolongado. No dejes que te atrape, le respondí en mi fuero interno. No te preocupes, en el campo de pruebas he matado a más de un demonio acuático. Si no son 1000, al menos son 800. La sirena no fue tan confiada como el tigre blanco. Nada más empezar, atacó con todas sus fuerzas. Técnica de la prisión de agua. Innumerables corrientes de agua se transformaron en cuerdas que se enroscaron hacia mí. Mi figura se movió como un destello, gracias a la extraña técnica de movimiento que pulí en el campo de pruebas. Me deslicé entre los huecos de las corrientes de agua. ¿Solo sabes esquivar? Se burló la sirena. El tridente en su mano se clavó ferozmente en mi punto de apoyo. Justo en ese instante, Heu Hyou, enroscado en mi muñeca, asomó la cabeza de repente. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Sin embargo, sentí una presión invisible, que cubrió toda la arena en un instante. Era la supresión del linaje de un ser superior. Los movimientos antes fluidos de la sirena se detuvieron bruscamente. Un destello de terror, nacido de lo más profundo de su alma, cruzó sus ojos. Era el estremecimiento de encontrarse con un depredador natural. Ese fue el instante de la grieta. Aproveché la oportunidad
oportunidad y me abalancé sobre él. Apoyé la punta del pie en la muñeca con la que sostenía el tridente, y usé la fuerza para impulsarme en el aire. Una patada giratoria golpeó brutalmente su cuello lateral. La sirena derrotada ni siquiera tuvo tiempo de gritar, y cayó inconsciente al instante. Quedó tirada en el suelo, flácida como un pez muerto. Aterricé con total firmeza, acaricié suavemente el brazalete de jade negro en mi muñeca, y sonreí para mis adentros. Gracias, Hyujou. Hyujou resopló con altivez. Este señor solo pensó que hacía demasiado ruido. No fue para ayudarte. Toda la arena volvió a quedar en un silencio sepulcral. Si derrotar al tigre blanco fue suerte, entonces acabar con la sirena en segundos fue pura y absoluta fuerza. Sue estaba de pie bajo la arena, mirando a sus dos guardianes caer uno tras otro. Su expresión finalmente cambió por completo. Me miró y por primera vez en sus ojos apareció una emoción llamada recelo. Y yo, de pie sobre la plataforma elevada, recibía las miradas de asombro y respeto de todos. Solo sentía como la opresión acumulada de mis dos vidas anteriores por fin se disipaba un poco. Después de la gran competición familiar, mi estatus dentro del clan sufrió un cambio radical. Aquellos que antes conmigo eran educados pero ocultaban desprecio, los ancianos del clan, ahora al verme todos sonríen, como crisantemos en plena floración, y no paran de decir que la nueva generación es admirable, y que el clan tiene sucesor. En cambio Sue, aunque sigue mostrando ese aire frágil y digno de compasión, que hace que todos la adoren, la pérdida de control que mostró aquel día en la arena, al final en el corazón de todos, dejó una espina clavada, sobre todo en aquellos que antes la admiraban profundamente, los jóvenes discípulos. Al ver al tigre blanco y al hombre pez, medio lisiados por mí, en sus miradas apareció cierta vacilación. Después de todo, aunque la belleza sea valiosa, si solo es alguien que provoca desgracias, y no puede protegerse, un simple adorno, que incluso arrastra a su bestia contractual a graves heridas, entonces merece ser reconsiderada. Sue evidentemente también percibió este sutil cambio. Unos días después, estaba cultivando en el patio. Hyujou con aire perezoso, colgaba de la copa del árbol tomando el sol. Entonces Sue, acompañada de un intenso aroma medicinal, entró. Hermanita, dijo sosteniendo un cuenco de medicina, con una sonrisa tan dulce que rozaba lo falso. He preparado especialmente para ti esta sopa para reponer el. En la competición de aquel día consumiste demasiada energía. Bébelo mientras aún está caliente. Le eché una mirada a ese cuenco de medicina. Antes siquiera de decir nada, la voz de Hyujou resonó en mi mente. No lo bebas. Le han añadido hierba dispersa del espíritu. Aunque la cantidad es mínima, normalmente es imposible detectarla, pero tomada a largo plazo daña la base del cultivo, y hará que tu cultivo se estanque. Me burlé para mis adentros, pero por fuera no mostré nada. La hermana mayor es muy considerada, aunque últimamente he llegado a un cuello de botella en mi cultivo. Mi padre dijo que no es conveniente tomar tónicos ahora. Será mejor que la sopa se la quede la hermana mayor. Después de todo, cuidar al tigre blanco también es agotador. El rostro de Sue se endureció de inmediato. La mano que sostenía el cuenco se tensó ligeramente. Al instante se le enrojecieron los ojos. Hermanita, ¿aún me estás guardando rencor? Sé que aquel día el tigre blanco te embistió, pero no fue intencional. Solo quería compensarte un poco. Mientras decía eso, dos hileras de lágrimas claras rodaron por sus mejillas. Con ese aspecto, era realmente digna de compasión a primera vista. Justo en ese momento, varios jóvenes del clan pasaron frente a la entrada del patio. Al ver la escena, todos se detuvieron. Al notar esto, Sue se puso a llorar aún con más desconsuelo. Si la hermanita no está dispuesta a perdonarme, yo me arrodillaré aquí y no me levantaré. Mientras hablaba, hizo ademán de arrodillarse, según el patrón de siempre. En ese momento, aquellos que sienten compasión por la belleza, los discípulos varones, ya deberían irrumpir para acusarme de intimidar a los débiles. Sin embargo, antes de que sus rodillas se doblaran, una sombra negra salió disparada desde el árbol. Con un siseo, Hyujou se transformó en un relámpago negro, y volcó de golpe el cuenco de medicina en manos de Sue. La medicina hirviente se derramó por todas partes, salpicándole todo el cuerpo a Sue. ¡Ah! Gritó Sue sobresaltada. El lobo zorro dio varios pasos hacia atrás. La postura de arrodillarse que tenía preparada se transformó al instante en un tropezón y caída. ¡Ay, hermana mayor, cuidado! Grité fingiendo sorpresa, pero no extendí la mano para ayudarla, sino que me quedé en mi sitio observándola, cayendo de bruces de forma humillante. Hyujou volvió a encaramarse a mi hombro, mirando desde arriba a Sue en el suelo, con burla evidente en sus pupilas doradas y verticales. Su voz resonó en mi mente diciendo con tono altivo que simplemente esa medicina le resultaba desagradable a la vista. Y de paso te ayudé a comprobar el sentido del equilibrio de esta mujer, que por lo visto, no es gran cosa. Varios jóvenes del clan en la entrada se miraban unos a otros, queriendo reír, pero sin atreverse. Sue estaba tirada en el suelo, con el vestido blanco cubierto de barro y restos de medicina. El moño también se le había deshecho, donde quedaba siquiera un rastro de su habitual aire etéreo e inmortal. Levantó la cabeza, y me miró con el rostro lleno de agravio, justo cuando iba a abrir la boca para acusar a mi bestia espiritual. Yo me adelanté un paso. Con expresión dolida, señalé los restos de medicina en el suelo. Hermana mayor, mira, hasta mi pequeña serpiente sabía que esta medicina tenía algo raro. Prefirió derramarla antes que dejarme beberla. Tú realmente querías hacerme daño. Sue se quedó paralizada. Un destello de pánico cruzó sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Esto no es más que una sopa común para reponer el. Dejé escapar una risa fría. Me agaché, y mojé la punta de mis dedos en un poco del líquido restante, activando mi energía espiritual. La medicina se transformó al instante en una hebra de humo verdoso, desprendiendo un tenue olor agrio.
El aroma de la hierba dispersa espíritu. La hermana mayor, siendo una cultivadora espiritual, no puede decir que no lo haya olido, ¿verdad? En cuanto dijo eso, la multitud en la entrada estalló en alboroto. La hierba dispersa espíritus es una droga prohibida. Si se consume durante mucho tiempo, destruye los cimientos del cultivo. Cielos, la señorita Sue le dio algo así a la señorita mayor. Es demasiado cruel, y yo que antes pensaba que era dulce y bondadosa. ¿Quién diría que las apariencias engañan? El rostro de Sue se volvió pálido al instante. Con los labios temblorosos, intentó explicarse. No, no es así. Yo no lo sabía. Esta medicina me la dio otra persona. Oh, ¿te la dio otra persona? La acorralé paso a paso. ¿Quién te la dio? Hermana mayor, dilo sin miedo. Iremos a confrontarlo cara a cara. Sue abrió la boca, pero no le salían las palabras. La medicina la había preparado ella misma en secreto. No había ningún otro. En ese momento, una figura blanca irrumpió desde el patio. Era el tigre blanco, aún sin recuperarse de sus heridas. ¿Qué te pasa? Al ver el aspecto descompuesto de Sue, la furia lo invadió al instante. Se volvió hacia mí y me gritó. Otra vez tú, mujer malvada. ¿No te basta con acosar a Lo miré con frialdad. Pequeño ingenuo. Abre bien los ojos y mira. ¿Quién está perjudicando a quién? El tigre blanco se quedó atónito. Solo entonces notó las manchas de medicina en el suelo, y a la gente alrededor señalando y murmurando. Esta medicina contiene hierba dispersa espíritus. Señalé los restos en el suelo. Tu querida quería arruinar mi cultivo. El tigre blanco miró a Sue, incrédulo. ¿Es cierto? Sue negó con la cabeza presa del pánico. Las lágrimas caían como perlas de un collar roto. No es así. Xiao Bai, créeme, de verdad no lo sabía. Me han acusado injustamente. Al verla negarlo todo hasta el final, sentí una oleada de repulsión. Basta, resonó una voz imponente. Mi padre había aparecido en la entrada del patio sin que nadie lo notara. Tenía el rostro sombrío. Sus ojos recorrieron con severidad las manchas de medicina en el suelo, y finalmente se clavaron en Sue. Sue, me has decepcionado profundamente. La voz de mi padre no era alta, pero estaba cargada de una autoridad incuestionable. No te mataré, pero desde hoy, te trasladarás al acantilado de reflexión, en la montaña trasera. Sin mi permiso, no darás ni un solo paso fuera. El acantilado de reflexión es el lugar donde el clan castiga a los discípulos que han cometido faltas. El entorno es hostil, y la energía espiritual es escasa. Al oírlo, Sue se quedó sin fuerzas, y se desplomó por completo en el suelo. Xiu aún quiso interceder, pero mi padre lo detuvo con una sola mirada. Si quieres acompañarla, puedes irte con ella. Xiu abrió la boca, pero al final volvió a cerrarla. Aunque sea algo tonto, también sabe qué clase de lugar es el acantilado de reflexión. Allí no solo es imposible cultivar, sino que incluso podría hacer retroceder su nivel de cultivo. Al ver a Sue, arrastrada por los discípulos encargados de la disciplina, no sentí demasiada satisfacción, solo una calma, como si todo hubiera quedado resuelto. ¿Eso es todo? Ha salido demasiado barata. Si me preguntas a mí, habría sido mejor matarla y acabar con esto. Le acaricié la cabeza. ¿A qué tanta prisa? A veces, vivir es más doloroso que morir. Además, si no la dejo sacar todos sus ases bajo la manga, ¿cómo podría cortar de raíz este maldito ciclo? Heu Hyou guardó silencio por un momento. Luego giró la cabeza con orgullo y resopló. Haz lo que quieras. Total, mientras yo esté aquí, no podrá causar ningún problema. Sonreí levemente. Me di la vuelta y regresé a la habitación. Después de que Sue fuera encerrada en el acantilado de la contemplación, el clan se volvió mucho más tranquilo. Ya no estaba esa aura hipócrita, dulce pero falsa. Hasta el aire parecía más fresco. Aproveché cada momento para cultivar. Cada día, aparte de comer y dormir, me dedicaba a pulir mis técnicas en el campo de entrenamiento. O entraba en el espacio que Heu Hyou me ayudó a abrir, dentro de mi conciencia, para someterme a un entrenamiento infernal. Aunque Heu Hyou era mordaz con sus palabras, a la hora de enseñar no se guardaba nada. Parecía dominar las técnicas de todas las razas, y siempre señalaba con precisión mis puntos débiles. Demasiado lento. No dudes al lanzar el golpe. Dudar es perder. ¿Tu energía espiritual es solo decorativa? Concéntrala en el puño. No dependas solo de la fuerza bruta. Otra vez, si hoy no dominas esta técnica, ni sueñes con comer, bajo su entrenamiento demoníaco. Aunque mi cultivo solo avanzaba de forma constante, hasta la etapa tardía de fundación, mi capacidad de combate se disparó. Ahora yo, solo con fuerza física y técnica de combate, podía abatir fácilmente a bestias demoníacas de mi mismo nivel. Los días de calma duraron un mes, hasta aquella noche sin luna y de vientos furiosos. Aquella noche, ya muy tarde, acababa de terminar mi cultivo y me disponía a descansar. Heu Hyou, enroscado en mi muñeca, despertó de golpe. Su cuerpo de serpiente se tensó bruscamente. Esos ojos dorados de pupilas verticales, clavados con fuerza en dirección a la montaña trasera. ¿Qué ocurre? Un escalofrío me recorrió el corazón. Pregunté de inmediato. Algo ha salido. La voz de Heu Hyou sonó grave y cargada de seriedad. Una presencia nauseabunda proviene de la zona del acantilado Jinsi. El acantilado Jinsi. Sue, un presentimiento funesto surgió en mi interior. Vamos a echar un vistazo.
y sin hacer ruido salté el muro del patio, avanzando a toda prisa hacia la montaña trasera. El acantilado Hinsey se encuentra en el extremo más apartado del territorio familiar. Es un lugar que durante todo el año permanece envuelto en nubes y bruma, un pico peligroso. Normalmente, aparte de los discípulos encargados de vigilar, casi nadie se acerca. Sin embargo, esta noche, los alrededores del acantilado Hinsey estaban aterradoramente silenciosos. Incluso los sonidos que deberían estar allí, los insectos y el canto de los pájaros, habían desaparecido. En el aire flotaba un leve olor a sangre. Hugh Hugh y yo nos ocultamos entre la hierba, observando desde lejos, y vimos a los dos discípulos encargados de la guardia, recostados de forma torcida, contra la pared de roca sin saber si seguían con vida. Y en la entrada del acantilado Hinsey, una silueta oscura permanecía inmóvil, a la débil luz de la luna. Reconocí claramente aquella figura. Era justamente el tritón que me odiaba hasta los huesos. Su estado en ese momento era claramente anormal. Sobre su piel, antes pálida y limpia, se extendían inquietantes marcas negras, y sus ojos estaban rojos como la sangre, sosteniendo en la mano una esfera que desprendía un tenue resplandor púrpura, directamente frente al acantilado. Murmuraba un conjuro dirigido a la barrera. ¿Qué está haciendo?, me pregunté en mi fuero interno. Está rompiendo la barrera. Hugh Hugh soltó un bufido frío. Parece que ese pez muerto aún no ha renunciado a esa mujer. Quiere liberarla. Pero, esa perla que tiene en la mano es interesante. Es una perla captura almas, un objeto de los cultivadores demoníacos. ¿Cultivador demoníaco? Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía este hombre pez tener vínculos con un cultivador demoníaco? En ese instante, la barrera del acantilado emitió un crujido seco, y se abrió una grieta. El rostro del hombre pez se llenó de júbilo, y se lanzó dentro de un salto. Síganlo, ordenó Hugh Hugh en voz baja. Contuve la respiración, y seguí en silencio al hombre pez, hacia el interior de la cueva. En el interior del acantilado de la meditación, había una enorme cueva natural, oscura, fría y húmeda. Cuanto más avanzábamos, más intenso se volvía el nauseabundo olor a sangre. Finalmente, llegamos a lo más profundo de la cueva. La escena ante mis ojos hizo que mis pupilas se contrajeran bruscamente. Vi a Sue sentada con las piernas cruzadas sobre una enorme plataforma de piedra negra. El vestido, que antes era puro e impecable, se había vuelto de un rojo oscuro, sin saber si era sangre u otra cosa. Su largo cabello caía suelto, y en su rostro había una expresión extraña, y una sonrisa seductora y siniestra. A su alrededor, había colocados más de una docena de cadáveres de bestias demoníacas, cuya sangre se había reunido formando una formación compleja. Estaba enviando sin cesar energía al interior del cuerpo de Sue, y el tigre blanco que debería haber estado a su lado, en ese momento agonizaba, tirado en un rincón. Su pelaje, antes brillante, se había vuelto seco y apagado, como si le hubieran drenado toda su esencia vital. La sirena miraba con obsesión a Sue sobre la plataforma de piedra, y avanzó hacia ella paso a paso, alzando la perla atrapaalmas como si ofreciera un tesoro. La he traído, lo que querías, la he traído. Sue abrió los ojos lentamente. Aquellos ojos antes claros se habían tornado de un inquietante púrpura oscuro. Extendió la mano, con las uñas alargadas y afiladas, y tomó suavemente la perla. Bien hecho. Su voz era ronca y magnética, con un poder capaz de hechizar el alma. Con esto, podré librarme por completo de... y renacer. Se tragó la perla atrapaalmas de un solo bocado. ¡Boom! Una aterradora oleada de energía negra estalló desde su interior, y en un instante redujo a las bestias demoníacas cercanas a polvo junto con sus cadáveres. La sirena fue lanzada por la onda expansiva, escupiendo una bocanada de sangre. Aún así sonreía embobada. Eres tan hermosa. El tigre blanco en el rincón alzó la cabeza con dificultad, con los ojos llenos de miedo y desesperación. No. ¿Quién eres? No eres mi Sue giró la cabeza hacia el tigre blanco, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Xiao Bai, ¿no decías que me amabas más que a nada? Entonces entrégame también tu núcleo demoníaco. Dicho esto, ella extendió la mano de golpe, agarró en el vacío. El tigre blanco soltó un grito desgarrador. Su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Una píldora demoníaca dorada empezó poco a poco a ser arrancada a la fuerza de su boca. Detente. Ya no podía seguir soportándolo. Rugí con furia, y salí de las sombras. Sue se quedó inmóvil por un instante. Luego giró la cabeza para mirarme. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero enseguida se transformó en una burla profunda. Pero si es mi querida hermanita menor, ¿qué pasa? ¿Tú también quieres venir a meterte en esto? ¿Te atreves a cultivar el camino demoníaco? Le grité con severidad. ¿No temes que todo el clan te dé caza? Todo el clan. Sue estalló en carcajadas. Su risa era aguda y estridente. Cuando haya drenado por completo a estas dos bestias estúpidas, ¿quién en todo el clan podrá detenerme? Hugh Hugh habló con frialdad en mi mente. Ain, ten cuidado, esta mujer no está bien. Dentro de ella hay el alma remanente de un viejo monstruo. Los ciclos anteriores probablemente fueron obra de ese viejo monstruo. Así que era eso. Con razón, sin importar a quién eligiera en mis dos vidas anteriores. Esos hombres bestia quedaban perdidamente hechizados por ella. Resulta que no era solo hipocresía calculada, sino que además ocultaba en su interior a un viejo demonio experto en seducir y poseer cuerpos. ¿Quiere devorarme? Solté una risa fría. La energía espiritual de todo mi cuerpo se disparó. Adopté una postura de combate. En
Entonces veremos si tienes dientes suficientes para tragármelo. Estás buscando la muerte. El rostro de Sue se ensombreció de golpe. Agitó la mano con brusquedad. Una hebra de energía demoníaca negra se transformó en afiladas garras, que se lanzaron con fiereza hacia mí. Hugh actúa. Hecho. El brazalete de jade negro en mi muñeca se hizo añicos al instante. La silueta de una enorme serpiente mística negra se elevó hacia el cielo detrás de mí, dejando escapar un rugido ensordecedor, y se lanzó de frente contra las garras demoníacas. La gran batalla estaba a punto de estallar. La colosal proyección de la serpiente mística se cernía sobre la cueva, con pupilas verticales doradas y gélidas, observándolo todo desde lo alto, como un dios antiguo juzgando a simples hormigas. En ese instante, vi como el rostro de Sue antes altivo e invencible se congelaba al instante. El viejo monstruo dentro de su cuerpo, evidentemente sabía reconocer el peligro. Bajo esa aterradora presión de linaje, el cuerpo de Sue se estremeció violentamente. Aunque no podía oír lo que pensaba ese viejo monstruo, por el terror reflejado en el rostro de Sue, y sus facciones retorcidas, el verdadero cuerpo de Hugh era evidente que lo había aterrorizado. Hugh ni siquiera se molestó en hablar de más. La enorme cola de la serpiente descendió con una fuerza atronadora, azotando sin piedad. ¡Bum! Toda la cueva tembló violentamente. Fragmentos de roca cayeron al suelo. Sue invocó apresuradamente toda su energía demoníaca, intentando resistir el golpe. Esa fuerza recién devorada y caótica resultó frágil como papel mojado. ¡Puf! Sue salió despedida de un coletazo, como una muñeca de trapo, estrellándose contra un montón de rocas. Incluso la perla captura almas que acababa de tragarse salió despedida por el impacto. Rodó dando tumbos hasta mis pies. Eso es todo lo que sabes hacer. La voz de Hugh resonó en la gruta, cargada de desprecio. Este venerable pensó que eras algún personaje formidable, pero no eres más que una rata cobarde que se esconde. Estaba a punto de rematarla, cuando vi a Sue tendida entre las rocas, alzar la cabeza de forma inquietante. Una sonrisa fría y silenciosa se dibujó en sus labios. En ese instante, me pareció ver sus dedos moverse casi imperceptiblemente. Un hilo finísimo, casi invisible. Un destello negro apenas perceptible, mezclado con la energía demoníaca que se dispersaba. Salió disparado en un ángulo sumamente retorcido, hacia la silueta de la serpiente negra en el aire. ¡Cuidado! Grité por puro instinto, pero con mis ojos de simple mortal. Era demasiado rápido, tan rápido que incluso dudé, si no lo habría imaginado. Hugh, suspendido en el aire, pareció quedarse rígido un instante, aunque solo fue una fracción de segundo. Su enorme figura antes sólida y nítida, pareció ondular levemente, casi imperceptible. El corazón se me subió a la garganta, pero al segundo siguiente, un rugido de dragón aún más potente sacudió la gruta. Un destello dorado brilló, y la enorme serpiente negra desapareció. En su lugar apareció la familiar serpiente negra pequeña, posándose con firmeza sobre mi hombro. Hugh, ¿estás bien? Lo miré con nerviosismo, y extendí la mano para tocar sus escamas. Hugh agitó la cola con desgana, y esquivó mi mano. Su tono, tan irritante como siempre. ¿Qué podría pasarme? Con basura como esa, ni siquiera vale la pena ensuciarme las manos golpeándolo. Tú, en cambio, ¿a qué estás esperando? Aprovecharse del enemigo caído. ¿También necesitas que yo te lo enseñe? Al verlo tan lleno de energía, y aún con fuerzas para soltar sarcasmos, por fin pude tranquilizarme. Parece que aquella breve pausa de antes solo fue una ilusión mía, o una reacción normal tras su transformación. Giré la cabeza para mirar a Sue desplomada en el suelo. La intención asesina en mis ojos hirvió al instante. No necesito que me enseñes. Impulsé la fuerza bajo mis pies. Mi figura se movió como un relámpago, y en un instante me lancé sobre ella. Este golpe es por mí misma. Concentraba toda mi energía espiritual, y la fuerza de mi propio cuerpo. Impactó de lleno contra el bajo vientre de Sue. Sue soltó un grito desgarrador. Todo su cuerpo se encorvó como un camarón. Escupió una bocanada de sangre negra. Este golpe es por aquellos hombres bestia inocentes que hiciste morir. Van. Otro puñetazo. Se estrelló con violencia contra su rostro, rompiéndole directamente el puente de la nariz. Es por la yo estúpida que murió en las dos vidas anteriores. El último golpe, lo lancé directamente contra su dantián, su Mardey. Con un sonido sordo, el aliento de Sue se apagó por completo. Cayó al suelo como un montón de barro. Su cultivo quedó totalmente destruido. Su apariencia quedó arruinada. Solo le quedaba exhalar, sin fuerzas para inhalar. No muy lejos, el hombre pez contemplaba la escena atónito, como si su fe se hubiera derrumbado. El tigre blanco en el rincón temblaba sin parar, mirándome con los ojos llenos de terror. Ain. En ese momento, desde el interior de la cueva llegó el sonido de pasos apresurados. Mi padre finalmente llegó acompañado de varios ancianos. Al ver la escena devastadora dentro de la cueva, especialmente al percibir el rastro persistente de energía demoníaca, y la perla captura almas en el suelo, el rostro de mi padre se volvió lívido al instante. ¿Esto, qué ha pasado?, exclamó uno de los ancianos. Señalé a Sue tendida en el suelo. Sue se confabuló con un cultivador demoníaco, practicando artes prohibidas. No solo masacró bestias espirituales, sino que además intentó devorar al tigre blanco y a la sirena. Si Hugh y yo no hubiéramos llegado a tiempo, las consecuencias habrían sido inimaginables. Las pruebas son irrefutables. Los cadáveres secos de las bestias por todo el suelo y el cuerpo de Sue, junto con la energía demoníaca aún no disipada, son prueba concluyente. Mi padre inhaló profundamente. En sus ojos pasó un atisbo de dolor, aunque predominaban la determinación y la autoridad propias de un patriarca. Caminó hasta situarse frente a Sue, mirando desde lo alto a aquella que en otro tiempo había tratado como a una hija propia.
Sue, nunca te traté mal, y aún así caíste en el camino demoníaco, dañando a tus propios compañeros. Es simplemente una atrocidad. Sue abrió con dificultad sus ojos hinchados, intentando hablar, pero solo pudo emitir sonidos roncos y ahogados. En consideración a la antigua relación con tus padres, no te quitaré la vida. Mi padre se dio la vuelta, e hizo un gesto con la mano. Transmitid mi orden, destruid todos los meridianos de Sue, y encerradla de por vida en la prisión de aguas heladas, bajo las 4 restricciones. Que no dé ni un solo paso fuera, jamás. En cuanto a esa sirena, cómplice del mal, abolidle la cultivación, y expulsadla del clan. Varios discípulos encargados de la disciplina avanzaron de inmediato. A Sue arrastrada como un perro moribundo, y a la sirena abatida y sin alma se las llevaron. Ya era noche cerrada. Llevé a Hyujou de vuelta a la habitación. Parecía estar realmente exhausto. Nada más volver, se enroscó en la almohada y no se movió. Su respiración era mucho más pesada de lo habitual. Observé sus ojos fuertemente cerrados, y una vaga inquietud me recorrió el corazón. Aunque dijo que no pasaba nada, no podía quitarme la sensación de que algo iba mal. La batalla de hace un momento, ¿de verdad salió ileso? Acaricié suavemente sus frías escamas, y susurré en voz baja, Hyujou, gracias. Hyujou no abrió los ojos, solo la punta de su cola enganchó levemente mi dedo, como si respondiera. Tras el castigo de las 4 prohibiciones a Sue, la familia volvió a una calma ajetreada. Como nueva joven líder del clan, no solo debía encargarme de los asuntos internos, sino también lidiar con los oportunistas, que acudían en masa a visitarme, entre las ramas colaterales y familias afiliadas. Aquel tigre blanco que antes me ignoraba deliberadamente había sido cegado por Sue, y que solo ahora había descubierto quién era el verdadero fuerte. Ni siquiera quise verlo. Ordené directamente a los guardias que lo echaran. A alguien tan veleta, mirarlo una vez más ya me resulta repugnante. Sin embargo, en medio de esta aparente tranquilidad y bonanza, había algo que, como una espina, seguía clavado en mi corazón. Hyujou estaba cada vez más somnoliento. Al principio, pensé que solo era para recuperar la energía espiritual consumida en aquella batalla. Pero pasaron 3 meses enteros, y sus momentos de lucidez eran cada vez más breves. Aquel que antes no dejaba de soltar comentarios venenosos en mi mente todo el día. Queja, la serpiente tsundere que le pone pegas a todo. Ahora pasa la mayor parte del tiempo enroscado en mi muñeca, como si fuera un auténtico brazalete de jade negro, sin moverse en absoluto. A altas horas de la noche, terminé el cultivo del día, y piqué suavemente a la pequeña serpiente negra de mi muñeca. No hubo respuesta. Su temperatura estaba aún más baja que antes. Sus escamas ya no eran como antes, con ese brillo fluido, sino que desprendían una grisura muerta y apagada. La inquietud en mi corazón se intensificó. Intenté transferirle energía espiritual, pero mi energía espiritual fue como un buey de barro entrando al mar. Desapareció en un instante sin dejar rastro, y su aura no mostró la menor mejoría. No malgastes tus esfuerzos. Justo cuando estaba tan angustiada que casi rompía a llorar, por fin resonó en mi mente esa voz familiar pero debilitada. Hyujou abrió ligeramente los ojos. Sus pupilas verticales doradas se veían algo desenfocadas. Este señor solo está cansado. Con dormir un poco será suficiente. Estás mintiendo. Y la voz temblorosa. Nunca antes habías dormido tanto. Aquel día en la cueva. ¿Qué era exactamente esa luz negra? ¿Acaso resultaste herido? Hyujou guardó silencio un instante. Luego resopló suavemente. Las mujeres son un incordio. Ya te dije que no pasa nada. Solo fue el último contraataque del viejo monstruo al morir. Un truco algo ruin, nada más. Este señor necesita algo de tiempo para disiparlo poco a poco. No es nada grave, lo dijo con total ligereza, pero sentí claramente que, mientras decía esas palabras, su cuerpo tembló de forma casi imperceptible. Estaba soportando el dolor. Esa certeza me desgarró el corazón. A la mañana siguiente temprano, me lancé al estudio de mi padre, y rebusqué entre todos los libros antiguos del clan, intentando encontrar información sobre la luz negra, y los registros de daños en el alma. Al verme tan obsesionada, mi padre suspiró, y me entregó una invitación con letras doradas. Ain, deja de buscar, hay heridas, que la medicina común no puede curar. Con semblante grave, añadió, esta es la orden de apertura del reino secreto de Yunmenze. En 3 días, Yunmenze se abrirá. Dicen que allí crece una hierba, milagrosa llamada hierba de purificación espiritual, capaz de limpiar el alma, y sanar cualquier herida oculta. ¿La hierba de purificación espiritual? Se me iluminaron los ojos. Le arrebaté la invitación. Voy a ir. Yunmenze es extremadamente peligroso. No solo hay poderosas bestias demoníacas, también genios de otras familias, cuyos discípulos lucharán por las oportunidades. Mi padre me miró, con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás segura de que quieres ir? Tengo que ir. Apreté los puños, con voz firme. Hyujou se hirió por salvarme. Aunque sea Yunmenze, aunque sea una montaña de cuchillas o un mar de fuego, lo atravesaré sin duda. Mi padre sostuvo mi mirada decidida, y al final asintió con alivio. Bien, si es así, te prepararé los mejores artefactos mágicos y píldoras espirituales. Ve, tráeme esa hierba de purificación espiritual. Al regresar a mi habitación, le conté que iría a Yunmenze. A Hyujou, el que fingía dormir, alzó la cabeza de inmediato, con tono apremiante. De ninguna manera. Un lugar como Yunmenze es algo a lo que puedes ir con tu nivel de cultivo actual. Eso es buscar la muerte. Este venerable no te permite ir. Ya lo he decidido. Mientras hacía el equipaje, dije sin volver la cabeza. Eres mi bestia contractual, y yo soy tu ama. Si tu ama decide ir a algún sitio, ¿acaso necesita el permiso de su mascota? Tú.
Heo Hyou se quedó sin palabras, furioso. Estás jugando con tu propia vida. Con estas heridas no voy a morir. No necesitas arriesgarte por mí. Me detuve. Me di la vuelta, y lo miré fijamente a sus ojos dorados. Heo Hyou, escúchame bien. Lo dije palabra por palabra. En mis 2 vidas anteriores, fuiste tú quien me protegió. Esta vez, me toca a mí protegerte. Aunque solo haya una posibilidad entre 10.000. No me rendiré jamás. Heo Hyou se quedó paralizado. Me miró, en sus pupilas doradas y verticales brilló una emoción compleja. Parecía sorpresa, y también conmoción. Tras un largo rato volvió a enroscarse en mi muñeca, escondiendo la cabeza entre su cuerpo, y murmuró con voz apagada, tonta, si mueres ahí dentro, este venerable no recogerá tu cadáver. Sonreí, le acaricié suavemente la fría cabeza. Tranquilo, las desgracias duran 1000 años. Ninguno de los dos morirá tan fácilmente. 3 días después, en la entrada de Yunmengce, las élites de las grandes familias de cultivadores se congregaron allí, las naves voladoras cubrían el cielo, y los rugidos de las bestias espirituales resonaban sin cesar. Vestida con ropa ajustada de combate, con Heo Hyou enroscado en mi muñeca, disfrazado de brazalete, me mantenía sola entre la multitud. Muchas miradas escrutadoras se posaban sobre mí, algunas curiosas, otras despectivas, incluso hostiles. Después de todo, el asunto de Sue había causado un gran revuelo, y ahora soy toda una celebridad aquí. Con un estruendo ensordecedor, la colorida puerta de luz se abrió lentamente. Una densa oleada de energía espiritual golpeó de frente. El reino secreto se ha abierto, adelante. La multitud estalló al instante. Innumerables siluetas se lanzaron en tropel hacia la puerta de luz. Respiré hondo, sujetando a Heo Hyou, inquieto, en mi muñeca. Le susurré en mi interior. Hyou, vamos. HMPH, no te quedes atrás, no hagas quedar mal a este venerable. Tras una fuerte sensación de vértigo, puse un pie en esta tierra llena de lo desconocido y el peligro, pero también rebosante de esperanza. La hierba lavadora de espíritus, la conseguiré cueste lo que cueste. Dentro del pantano de Yunmen, árboles milenarios se alzaban imponentes y la niebla venenosa lo impregnaba todo. Está mezclada con un aura salvaje y violenta. Apenas toqué el suelo, me tragué una píldora para repeler la miasma, y observé los alrededores con cautela. Ve hacia el este. La voz perezosa de Heo Hyou resonó en mi mente. Por allí hay un aroma medicinal bastante bueno, aunque no sea hierba lavadora de espíritus. Siempre es mejor que nada. Siguiendo sus indicaciones, avancé hacia el este. Durante el trayecto, gracias a la aguda percepción de Heo Hyou, logré esquivar varias trampas mortales ocultas bajo el pantano. Cuando me adentré en lo profundo de un bosque espeso, Heo Hyou habló de repente para advertirme que me detuviera. ¿Hay alguien? Me detuve de inmediato, y oculté mi figura tras un enorme helecho. En un claro no muy lejano, al frente, varios cultivadores rodeaban una planta que irradiaba un resplandor púrpura, un ginseng con expresiones codiciosas. Este ginseng de nube púrpura lo descubrimos nosotros primero. Uno de ellos estaba a punto de alargar la mano para recogerlo. De repente, una sombra negra cayó desde la copa de los árboles como un espectro, a una velocidad que dejaba sin aliento. Un destello de luz fría brilló. Aquellos cultivadores aún no habían reaccionado, cuando las armas mágicas en sus manos ya habían sido derribadas, y la raíz de nube púrpura cayó en manos de la sombra negra. La sombra rodó por el suelo y reveló su figura. Era alguien vestido de negro, un joven de semblante frío, que empuñaba una daga completamente negra, con una mirada tan afilada como la de un águila, y un aura asesina que helaba la sangre, aunque aquellos cultivadores no estaban dispuestos a aceptarlo, al sentir la aterradora presión que emanaba del joven. De pronto giró la cabeza, y su mirada se dirigió con total precisión hacia el lugar donde me ocultaba. Después de mirar durante tanto tiempo, no vas a salir. Me había descubierto. Mi corazón dio un vuelco. La percepción de esta persona era increíblemente aguda. Ni siquiera Heo Hyou había logrado ocultar por completo mi aura. Ya que no podía seguir escondiéndome, decidí salir abiertamente. Solo estaba de paso. No tenía intención de ofender. Extendí las manos, para indicar que no tenía malas intenciones. El joven me observó de arriba a abajo. Su mirada se detuvo en Heo Hyou, en mi muñeca. Durante un breve instante, un destello extraño cruzó sus ojos, pero enseguida recuperó la calma. Estás herida, dijo de repente, con un tono rotundo. Me quedé desconcertada por un momento. Es cierto que tengo algunas heridas del campo de pruebas, lesiones internas que aún no han sanado, pero ni siquiera mi padre lo había notado. ¿Cómo podía saberlo? Antes de que pudiera responder, volvió a hablar. Estás buscando la hierba de lavado espiritual. ¿Cómo lo sabes? El joven no dio ninguna explicación, solo se dio la vuelta y se adentró en lo más profundo del bosque. Ven conmigo, sé dónde encontrarlo. Me quedé en el mismo sitio, con cierta vacilación. Esta persona tiene un origen misterioso. Debería confiar en él. Síguelo. La voz de Heo Hyou sonó de repente. Este chico tiene un aura muy especial. Se parece un poco a ese odioso tigre blanco, pero es mucho más puro que ese gato estúpido. Además, no alberga intención de matarte, ya que incluso Heo Hyou lo dice. Dejé de dudar, y aceleré el paso para seguirlo. Oye, ¿por qué quieres ayudarme? Alcancé su paso, y pregunté con curiosidad, ¿nos conocemos? El joven no se giró. Su voz seguía siendo fría, como en la vida pasada. Me salvaste. Yo, ¿qué vida pasada? Salvarlo a él.
Me quedé completamente desconcertada. ¿Será que él también ha renacido? Pero, ¿cómo es que no recuerdo nada? ¿Cuándo he salvado yo a alguien? Como si hubiera notado mi confusión. El joven redujo ligeramente el paso, y me lanzó una mirada de soslayo. En aquellos ojos tan fríos como el hielo, brilló fugazmente una sonrisa casi imperceptible. En mi primera vida, fui perseguido por cazadores demoníacos, y huí hasta las cercanías de la cueva de polvo estelar. Un destello cruzó mi mente. Las compuertas de mis recuerdos se abrieron de golpe. En mi primera vida, cuando aún era pequeña, de verdad salvé a un pájaro de plumas largas en la montaña trasera. En aquel entonces estaba gravemente herido. Cada día le daba a escondidas las medicinas espirituales de mi padre. Pero más tarde, cuando volví a buscarlo, ya había desaparecido. Estuve triste durante mucho tiempo. ¿Será que? Miré con asombro a quien tenía delante. ¿Qué chico tan frío eres? Xiao Lu. El muchacho no respondió, solo giró la cabeza y siguió avanzando, pero la base de sus orejas se tiñó de un rojo sospechoso. Cállate y sígueme. Miré su espalda, y no pude evitar sonreír. La guardia en mi corazón se relajó por completo. El rumbo de esta vida parece volverse cada vez más interesante. No solo está la antigua serpiente mística, arrogante y venenosa en palabras, sino que además hay alguien que valora y devuelve los favores. Un gorrión sura leal hasta el final. Con Xiao Lu, es decir, Ye Jing, guiándonos. Moverse por Yunmense fue como caminar en terreno llano. Parecía conocer este lugar, como la palma de su mano, cada centímetro. Donde había insectos venenosos, donde se ocultaban los pantanos. Lo tenía todo perfectamente claro. Medio día después, llegamos frente a un valle profundo y sombrío. Hemos llegado. Ye Jing se detuvo, y señaló hacia el fondo del valle. La hierba lavadora del espíritu está ahí dentro, pero hay una bestia guardiana. Seguí la dirección de su dedo con la mirada, y vi, junto a un manantial en el centro del valle, una planta de un verde intenso por completo, con hojas como de jade, una pequeña hierba cristalina y translúcida, que emitía un suave resplandor, la hierba lavadora del espíritu, y justo al lado de la hierba, se encontraba enroscada, una enorme tortuga caimán de 2 cabezas. Era una tortuga de caparazón negro en la cima del 5º rango, con una defensa extremadamente poderosa. Heu Hyou comentó en mi mente, aunque es algo torpe, su piel es dura y su carne resistente. No será fácil de enfrentar. Iré a distraerla. Tú ve a recoger la hierba. Ye Jing fue directo y conciso. Después de decirlo, estaba a punto de lanzarse hacia afuera. Espera, lo detuve agarrándolo. Es demasiado peligroso. Es una bestia demoníaca de 5º rango en su cima. Ye Jing se volvió para mirarme, con la mirada firme. Soy rápido. No podrá alcanzarme. Dicho eso, no esperó a que lo contradijera. Su figura parpadeó y se lanzó al valle. Vieja tortuga grandota, despierta. Ye Jing descargó un tajo sobre el caparazón de la tortuga de armadura negra. Se oyó un chasquido seco. La tortuga de armadura negra despertó sobresaltada. Entró en cólera. Sus 2 enormes cabezas rugieron al mismo tiempo y se lanzaron a morder a Ye Jing. Ye Jing se movía con agilidad entre las rocas, atrayendo a la tortuga de armadura negra hacia el otro lado del valle. Ahora, Heu Hyou lanzó una orden en voz baja. Ya no dudé, llevé la energía espiritual al límite, y me lancé hacia la hierba de lavado espiritual, cada vez más cerca, justo cuando mi mano estaba a punto de tocar la hierba de lavado espiritual. En ese instante, el manantial, antes tranquilo, explotó de repente. Una enorme criatura, tan gruesa como un barril, salió disparada del agua. Abrió sus fauces sangrientas y se lanzó a morderme. Resulta que esta hierba de lavado espiritual tenía 2 bestias guardianas. Heu Hyou en mi muñeca estalló al instante, transformándose en un relámpago negro. Se estrelló violentamente contra la pitón gigante. ¡Ban! La pitón fue desviada de su trayectoria, y se estrelló con fuerza contra el suelo. Aproveché la ocasión y agarré la hierba de lavado espiritual, arrancándola de raíz. Me di la vuelta y eché a correr. La conseguí. Retirada. A lo lejos, Ye Jing estaba distrayendo a la tortuga, vio que había tenido éxito. Su figura se balanceó, y logró librarse del acoso de la tortuga de armadura negra. Se reunió conmigo. Vámonos. Una persona y 2 bestias actuaban con perfecta coordinación, mientras las 2 bestias guardianas rugían con furia. Escapamos rápidamente del valle. No nos detuvimos hasta alejarnos bastante, y solo después de asegurarnos de que estábamos a salvo, nos detuvimos para recuperar el aliento. Miré la reluciente hierba purificadora en mi mano, y me temblaban las manos de la emoción. Hyou, estás salvado. Heu Hyou volvió a enroscarse en mi muñeca. Aunque parecía algo cansado, su tono seguía siendo arrogante y desdeñoso. Considérate afortunada. Ye Jing estaba sentado en el tronco de un árbol cercano, limpiando la sangre de su daga. Al ver la sonrisa en mi rostro, la comisura de sus labios también se curvó levemente. En esta vida, todo parecía realmente diferente. Después de salir de Yunmense, en mi equipo había alguien más, un seguidor joven pero despiadado. Ye Jing rechazó la generosa recompensa que le ofreció mi padre. Solo dijo, quiero seguirla, y como si fuera lo más natural del mundo, se instaló en el viejo árbol de pagoda de mi patio. Me recluí para refinar la hierba purificadora para Heu Hyou. La hierba purificadora realmente es un tesoro espiritual del cielo y la tierra. En el instante en que su poder medicinal se liberó, en el cuerpo de Heu Hyou, aquella aura gris y mortecina comenzó a disiparse a una velocidad visible a simple vista. Aunque aquel candado del inmortal caído que aprisionaba su alma seguía aferrado obstinadamente en su interior, imposible de erradicar por completo, al menos aquel dolor que lo atormentaba a cada instante, había desaparecido. 3 días después, Heu Hyou por fin despertó de su letargo. ¿Cómo te sientes? Lo miré con nerviosismo.
Heu Hyou se estiró con pereza, un poco el cuerpo, y sus escamas volvieron a brillar como jade negro. Me lanzó una mirada de advertencia. La punta de su cola rozó suavemente mi palma. ¿Qué tal? No morirás, pero para resolver ese asunto por completo, tendrá que depender de ti misma. ¿De mí? ¡Qué obviedad! Heu Hyou puso los ojos en blanco. Ahora yo, estoy atado a ti en el mismo barco. Cuanto mayor sea tu nivel de cultivo, menor será la supresión de las leyes sobre mí, y solo así habrá una oportunidad de romper este maldito hechizo de sellado espiritual. Así que de pronto se irguió, y su mirada se volvió afilada. Levántate desde hoy. La intensidad del entrenamiento se duplica. No creas que por haber conseguido la hierba lavadora del espíritu, puedes permitirte holgazanear, justo cuando quería suspirar, por la calidez de haber sobrevivido a la calamidad. En un instante, este entrenador demoníaco me devolvió a la cruda realidad. Así que, mi miserable vida dio comienzo. Cada día, antes del amanecer, Heu Hyou me sacaba a rastras de la cama para empezar a correr con peso alrededor de la colina trasera. Más rápido. ¿No has comido? Con esta velocidad, ni a una tortuga le ganas. Heu Hyou se enroscaba sobre mi cabeza. No solo no ayudaba, sino que activaba el modo de burlas en todos los frentes. Y cuando terminaba de correr, jadeando, con el cuerpo a punto de desarmarse, y me desplomaba en el suelo, una taza de té espiritual a la temperatura justa era llevada hasta mis labios. Ye Jing se agachaba a mi lado, con un pañuelo limpio en la mano, y en silencio me secaba el sudor de la frente. Bebe agua, dijo de forma concisa. Me conmoví hasta que los ojos se me llenaron de lágrimas. Todavía no había tenido tiempo de darle las gracias. Heu Hyou sobre mi cabeza, soltó un bufido frío. La excesiva indulgencia arruina a los hijos. Sigue consintiéndola si quieres. Cuando llegue el momento de ir al campo de batalla, los enemigos no le ofrecerán agua. Ye Jing alzó la cabeza, y miró a Heu Hyou con frialdad. Está cansada. Cansarse es normal. Cultivar es desafiar al cielo. Si temes cansarte, no cultives. Heu Hyou le devolvió la mirada sin ceder. Y tú también, no estés todo el día como una niñera, girando siempre a su alrededor. Con ese tiempo libre, mejor ve a limpiar las bestias demoníacas de la montaña trasera, para que ella practique. Eso es asunto mío, respondió Ye Jing con calma. Luego sacó de su pecho un paquete envuelto en papel aceitado, y me lo tendió. Pasteles de osmanthus, recién comprados. Se me iluminaron los ojos, justo cuando iba a extender la mano para cogerlos. Paz. Una cola negra sin piedad me apartó la mano de un golpe. ¿Comer? ¿Comer qué? Acabas de cultivar y ya quieres comer algo tan empalagoso. ¿Así como va a circular el I espiritual? Heu Hyou me miró con expresión de decepción. Ve y recita 10 veces más este arte de conducción del I. Con ganas de llorar pero sin lágrimas, miré los pasteles de osmanthus en el suelo, y luego miré a Ye Jing, de rostro indiferente pero que en silencio recogía los pasteles de osmanthus, y los limpiaba soplando con cuidado. Después miré al de arriba, esa serpiente arrogante y tsundere. ¿Este es el legendario campo de Sura? ¿Por qué la que siempre sale herida soy yo? Mis días transcurrían entre esta serpiente y este gorrión, en constantes disputas llenas de caos. Heu Hyou se encargaba de diseñar todo tipo de planes de entrenamiento despiadados, entrenándome hasta casi matarme. Ye Jing se encarga de que cuando acabe hecha polvo tras entrenar, me traiga té y me sirva agua en silencio, me dé masajes y me aplique ungüentos, y de paso use esa mirada de si la obligas otra vez, yo me encargo de ti, clavando en Heu Hyou una mirada feroz. Durante ese tiempo, también llegó una noticia. Sue había muerto. Murió en aquella prisión de agua gélida, oscura y húmeda. Se decía que sufrió la reacción de la técnica demoníaca en su interior, y que incapaz de aceptar su rostro desfigurado, y la pérdida total de su cultivo, en una noche de tormenta, se quitó la vida. Cuando escuché la noticia, estaba practicando espada en el campo de entrenamiento. La espada en mi mano se detuvo un instante, y luego lancé una estocada aún más implacable. Se disipó como humo hasta desaparecer. Medio año después, mi cultivo pasó de la etapa avanzada de fundación, a romper hacia la etapa del núcleo dorado. Me convertí en la cultivadora más joven del clan en 100 años. En alcanzar el núcleo dorado, aquella noche, la luz de la luna fluía como agua. Estaba sentada en el tejado, con una jarra de vino en la mano. Ye Jing se posaba en la copa de un árbol cercano, como un guardián silencioso. Heu Hyou estaba enroscado sobre mis rodillas, rara vez sin burlarse de mí, sino contemplando la luna en silencio. Hyou, bajé la cabeza para mirarlo. Pregunté en voz baja, ahora que he alcanzado el núcleo dorado, ¿cuánto falta para que puedas romper el hechizo de sellado espiritual? Heu Hyou agitó perezosamente la cola. Aún falta mucho. Como mínimo tendrás que llegar a la etapa de transformación divina. Transformación divina. Suspiré. Eso llevará bastante tiempo. Pero no te preocupes. Seguiré cultivando con todas mis fuerzas. Esfuérzate para ascender cuanto antes, y regresar al reino superior. Heu Hyou guardó silencio un momento, y de repente giró la cabeza. Sus pupilas doradas y verticales, bajo la luz de la luna, se veían especialmente profundas. Idiota, la idiota eres tú. Le piqué la cabeza molesta. ¿Para quién crees que me esfuerzo tanto? ¿Quién quiere siquiera ascender? Heu Hyou apartó la cabeza, con la voz un poco apagada. Esos vejestorios del reino superior son de lo más aburridos. Se pasan el día conspirando. Nada que ver con la libertad que hay aquí. Me quedé atónita un instante. Entonces, ¿por qué sigues? Heu Hyou volvió la cabeza, y me miró fijamente, con una seriedad que nunca le había visto. Ain,
Lo de Sue no es un caso aislado. Esta vez fue Sue quien cayó en la senda demoníaca, ¿y la próxima? Solo si eres lo bastante fuerte, tan fuerte que nadie se atreva a abusar de ti, tan fuerte que incluso si el ejército demoníaco llega a nuestras puertas, puedas vencer sin esfuerzo. Solo entonces este venerable podrá dormir tranquilo hasta tarde. Mientras hablaba, apartó la mirada con torpeza y añadió, este venerable es una serpiente oscura ancestral. Si el amo del contrato es demasiado débil, ¿qué reputación me quedaría si se supiera? Al verlo tan orgulloso y altivo, sentí una cálida corriente en el corazón, así que me exigía ser más fuerte para que pudiera mantenerme firme en este mundo cruel, y proteger a mi familia, incluso si algún día ya no estuviera, o volviera a caer en un largo sueño, yo también podría, en este despiadado mundo de cultivadores, seguir viviendo. De acuerdo, aspiré por la nariz, y sonriendo alcé la jarra de vino. Por tu orgullo, y también por mi propia vida, me convertiré en la más fuerte. Jane saltó de pronto desde la copa del árbol, y aterrizó a nuestro lado. Me miró, y luego miró a Hugh Hugh. Rara vez hablaba tanto, no te preocupes. Aunque él esté dormido, aquí estoy yo, esta daga mía, cortará todo por ti. ¿Con esas habilidades mediocres tuyas? Mejor practica primero cómo no salir volando de un coletazo mío. Jane desenvainó la daga sin cambiar de expresión. Inténtalo, pues probemos. Al ver que volvían a discutir la serpiente y el gorrión, no pude evitar soltar una risa. La luz de la luna se derramaba sobre nosotros, alargando 3 sombras en el suelo. El camino de la cultivación es largo, quizá lleno de espinas y dificultades, pero con ellos a mi lado, creo que